Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Estamos en el Congreso de los Diputados en el turno de preguntas al Gobierno. Nos vamos a centrar en las preguntas dirigidas al presidente del Gobierno por parte del líder de la oposición. Veamos qué dice. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, mire, la sensación en la calle, esa la que usted no puede pisar, es que el único servicio puntual en España es Hacienda. 97 subidas de impuestos, es decir, hemos pagado 136.000 millones más en impuestos los españoles desde que usted es presidente. ¿Para qué? La brecha entre la renta per cápita española y la europea se ha incrementado un 15%. 4 millones de españoles están en situación de carencia material severa, incluidos los centenares de personas que duermen en los aeropuertos del Estado. Y España ya es el país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil. Tiene razón, aunque solo lo diga por atacar al Gobierno con cualquier cifra negativa que tenga a mano. No olvidemos que está hablando el Partido Popular, un grupo que le importa una mierda la pobreza de los demás. Actualmente España tiene la tasa más alta de pobreza infantil dentro de la Unión. El 28% de los niños en España viven en situación de pobreza, y más de 2,7 millones de menores en España están en riesgo de pobreza y exclusión social. Estas cifras son inaceptables, vergonzosas, y el Gobierno debería de actuar con más contundencia en este asunto. Pero claro, si rascamos un poco la capa externa, se puede entender mejor la realidad. Vamos a tratar de explicarlo rápidamente. La pobreza infantil en España es un problema compartido entre el Estado y las comunidades autónomas. El Gobierno central tiene la responsabilidad de establecer políticas generales de protección social, como el ingreso mínimo vital, mientras que las autonomías gestionan servicios sociales, educación y ayudas específicas. Ahora que sabemos cómo se reparte la responsabilidad, veamos qué comunidades autónomas tienen los índices más elevados de pobreza infantil. Por orden son Andalucía, Extremadura, Canarias y Murcia. De estas 4 comunidades, el PP gobierna en 3 y cogobierna en Canarias con Coalición Canaria. Parece que la parte del esfuerzo de las comunidades gobernadas por el PP no gestionan correctamente los servicios sociales, la educación y las ayudas específicas, que son precisamente los campos que les corresponden gestionar. Por último, voy a dar un dato. El peor año en términos de pobreza infantil fue en 2015, cuando la tasa alcanzó su máximo histórico del 30,5%, en pleno gobierno del Partido Popular de Rajoy. También dice: centenares de personas que duermen en los aeropuertos del Estado. En los aeropuertos del Estado, dice la marioneta. El problema está exclusivamente en el aeropuerto de Madrid, pero él habla de todo el Estado. Parece que la jefa Ayuso ha dictado al partido mencionar este detalle en el Congreso, para dar visibilidad al problema y depositarlo en las listas de desastres del Gobierno. Vamos a ver. La ley establece una responsabilidad compartida entre ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado, cosa que entiendo lógica. Pero la Pippi Langström madrileña, que no necesita consultar a nadie para acomodar sus libertarias posaderas donde le salga del abrevadero, ha decidido entrar en guerra contra el gobierno de su país. Lo que se ha traducido en que el delirio de una persona arrastra los intereses de toda la Comunidad de Madrid, la hayas votado o no, por un asunto personal. La Ley de Bases de Régimen Local lo explica de forma transparente. La atención a personas en situación de vulnerabilidad es competencia de los ayuntamientos, que deben prestar servicios de emergencia social. Las comunidades autónomas también tienen competencias en asistencia social, lo que incluye la planificación y financiación de recursos para la inserción y atención a colectivos vulnerables. Punto. Todo lo demás es demagogia barata. Feijóo se arrodilla ante Ayuso porque sabe que lo puede decapitar. Por eso trae estas mierdas al Congreso. Desde una comunidad autónoma lleva las riendas del partido a nivel nacional, y nadie es capaz de poner freno a ese caballo desbocado. A los españoles no nos salen las cuentas, señor Sánchez. ¿Cree usted que su gobierno puede hacer lo que quiera con el dinero de los españoles? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Feijóo. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, señoría, España sufre muchísimas desigualdades, por ejemplo, en la accesibilidad a la vivienda, pero también en los recortes que se sufrieron durante la época de la crisis financiera y la respuesta neoliberal, efectivamente, al estado del bienestar, por ejemplo, usted siendo presidente de la Xunta de Galicia, o lo que están haciendo muchas comunidades autónomas gobernadas por ustedes sin aplicar la ley de vivienda para resolver uno de los principales problemas que tiene nuestro país, que es el acceso a la vivienda. Ustedes inventan diariamente, se lo dije durante la pasada semana, señoría, todos los días una crisis. Misma estrategia durante 7 años, mismo resultado. Ustedes en la oposición con la casquería y este gobierno haciendo avanzar a España. Le diré una cosa, señoría.
Esta misma semana, la Comisión Europea ha elevado al 2,6% la previsión de crecimiento económico para España en el año 2025 y al 2% en el año 2026. El IBEX está por encima de los 14.000 puntos, es decir, la primera vez en 17 años que sucede eso. Y la propia OCDE hace pocos días ha dicho que la renta real de las familias españolas son las que más han subido durante el año pasado, la segunda de las economías más desarrolladas del mundo. Con lo cual, señoría, lo que le quiero decir con esto es que España efectivamente avanza, el Gobierno lo que quiere es hacer avanzar a España y lo hace precisamente sin su permiso y sin su apoyo. Hace 2 semanas, en este Congreso, se convalidó un Real Decreto Ley para defender, frente a los aranceles de Trump, al sector de la agricultura, al sector primario, al sector pesquero, al sector industrial, al sector del comercio en nuestro país. Hubo 9 grupos parlamentarios, 9 que votaron a favor. 1 se abstuvo y hubo 2 que votaron en contra. La ultraderecha y ustedes, siempre en contra de España. Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo. Señor Sánchez, como no sale a la calle, usted no se entera. El PIB no se come. Hay que transformarlo en bienestar, en renta personal, en poder de compra, en una nevera llena. ¿Sabe que desde que usted es presidente se ha incrementado el precio de los alimentos un 37%? ¿Sabe que desde que usted es presidente el 77% de los jóvenes españoles dicen que no pueden tener una familia por falta de medios económicos? ¿Sabe por qué no contesta usted a qué dedica el dinero? Porque no quiere mencionar lo que está ocurriendo en España. Solamente me refiero a la última semana. Mordidas del Gobierno en rescate a empresas. Comisiones en contratos de obra pública. Su presidenta de Adif, ayer, imputada por malversación de caudales públicos. Por cierto, ¿cuántas veces tiene que interesarse su número 2 por las obras públicas para que el Gobierno las adjudique? Señor Sánchez, vendrán más ejemplos que ilustren lo que está pasando en España. Y mientras tanto, cortinas de humo de su gobierno, con los trenes, con los apagones y con una corrupción ya generalizada. ¿Qué es lo que quiere investigar usted? El televoto de Eurovisión. Es evidente que el Partido Popular trata de hacerle al PSOE lo que le hicieron a ellos junto con Podemos con la famosa moción de censura de 2018, cuando la izquierda sacó de los pelos al PP de Rajoy del gobierno por ladrones. Estos sí, basados en sentencias judiciales firmes y no en especulaciones, que es en lo que esta gente basa todas sus intervenciones. Es gracioso porque es patético, hasta que deja de ser gracioso cuando ves que muchísima gente se lo traga. Mire, señor Sánchez, ya nada va a ocultar la realidad. Y es que el Gobierno está vaciando la nevera de los españoles y llenando el bolsillo de sus corruptos, señor Sánchez. ¿Sabe una cosa? Váyase haciendo a la idea. Todo se sabrá. Por cierto, después de ver los medios de comunicación en el día de hoy, ¿avala usted la gestión del señor Cerdán, sí o no? Muchas gracias. Bueno, a lo que se refiere Feijóo es una información sobre la compra de un Audi Q7 para Santos Cerdán divulgada por Víctor de Aldama. Según las especulaciones, el coche habría sido una dádiva encubierta dentro de la trama de corrupción del caso Koldo. Pero claro, este pipiolo repite en el Congreso de los Diputados informaciones divulgadas por Víctor de Aldama. Un menda que la flipas. Todo palabrería hasta que la UCO de la Guardia Civil presente el informe correspondiente a este asunto. La desesperación del PP hace que el líder, que representa a 8 millones de votantes, esté con dimes y diretes en el Congreso porque no tiene nada de lo que hablar, nada que proponer y nada que defender. Espero impaciente el día que este tipo haga política, que es por lo que se le paga. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Para lo que hemos quedado, señor Feijóo. Usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. Y lo hace además una persona que se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. En lo que ha quedado, señor Feijóo, salir de Galicia para acabar gobernado desde un ático de Chamberí. En todo caso, señoría, en todo caso, le diré lo siguiente. El mundo entero se está movilizando contra la barbarie de Netanyahu en Israel, en Gaza, perdón. El mundo entero. Y usted hace chistes sobre Franco. Menuda talla política, menuda falta de humanidad. Bueno, el presidente se refiere al guionista de esta marioneta que de vez en cuando le pone chistecillos para que los suelte entre gilipollada y gilipollada, para amenizar a sus oyentes. Atención a la barbaridad.
Eurovisión es el nuevo Franco del gobierno. Ojalá fuese una broma y no se hubiesen montado un festival de escándalos. En mi opinión, la primera preocupación del señor Sánchez no es quién cante en Eurovisión, sino quién cante en su partido. El tipo es un robot. Lee el chiste sin entonación, todo en el mismo tempo discursivo. Es un inútil superior, de los más cualificados inútiles del Congreso. Eso nadie lo puede discutir. El 20 de mayo de 2025, el Congreso de los Diputados aprobó la tramitación de una ley para el embargo de armas a Israel. Todos los partidos de la Cámara votaron a favor, excepto 2. Eso nadie lo puede olvidar. Os habla Fran Trípode, esto es La Voz de Nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.